Esta es la tarea 4 del segundo corte. Efectos de las obligaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un mapa conceptual porque quiero que clasifiquen la información de manera gráfica. La información es la siguiente. Entonces, hay unas preguntas, ya están las respuestas. Como observarán, lo que necesito es que grafiquen la información. Entonces, ¿qué puedo hacer si requerido o llegada a la fecha de vencimiento de la obligación, el deudor no la cancela o no la paga? Entonces, la respuesta habla de que se debe instaurar una demanda ejecutiva a fin de hacer efectiva cualquiera de las medidas cautelares consagradas en el artículo 593. Artículo 593 que usted debe consultar del Código General del Proceso. Y con ello embargar algunos de los bienes que al momento de solicitar el crédito, el deudor señaló como suyos y adujo servirían como prenda a sus obligaciones. Acá voy a hacer unas correcciones para tomar nota. Cuando hablan de prendas de las obligaciones, estamos hablando ahora de garantías mobiliarias. Entonces, dos aspectos a tener en cuenta aquí. El artículo 593 del Código General del Proceso y las garantías mobiliarias que respaldan las obligaciones. ¿Qué estamos observando en esta primera pregunta? Que este crédito es un crédito que sí tiene garantía. Este crédito no es quirografario. También estamos observando que es un crédito que tiene un título, un contrato, una garantía, por el lenguaje que se está usando. Segunda pregunta. ¿Qué hacer cuando las medidas cautelares no son efectivas? Entonces, las cautelas, es decir, las medidas, el embargo y de pronto el secuestro, pueden ser negativas por varias razones, pero una de las más comunes a la data es que, enterado el demandado de un proceso ejecutivo que procede a transferir su patrimonio a un tercero de confianza. Tengan en cuenta estas palabras, tercero de confianza, por medio de contratos simulados, con la única intención de que dicho tercero sea quien repute como titular de los bienes para que no se pueda concretar ninguna medida de embargo sobre los mismos, como quiera que el deudor en el papel ha dejado de ser dueño. Entonces está, digamos, describiendo una situación propia de la acción de simulación. Hay un tercero de confianza, hay un contrato simulado y el deudor está dejando de ser titular o dejando de ser dueño, pero solamente de manera simulada. Además dice que aquí hay alguien que se reputa. Esa reputación hace referencia a esta parte de aquí. Esa reputación no es verdad, porque lo que decíamos en la simulación, ni compran, ni venden, ni entregan, ni pagan, ni registran. Tercero, pregunta. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Verificada esta situación, el acreedor puede acudir ante la jurisdicción ordinaria y solicitarle que el juez decrete que dichos contratos de venta no son reales y que la única intención de su celebración era menoscabar el patrimonio de los acreedores, y como consecuencia los bienes objeto de esos negocios jurídicos fingidos vuelvan a figurar en cabeza del deudor. Esto permitiría que se solicite al juez un proceso ejecutivo y ordene el embargo de dichos bienes. Entonces, cuando yo hablo así, y aquí no espero que me contesten de viva voz, porque es a manera de evaluación, cuando yo digo que voy a solicitar al juez que declare que dichos contratos no son reales, ¿en qué acción debo estar pensando?
y que como consecuencia de ello hay negocios jurídicos fingidos. ¿En qué estoy pensando? Entonces aparecen las dos opciones. Dice usted cuál de las dos instauraría, la acción pauliana o la acción de simulación, y las he copiado para que las consulten acá en el taller o para que también las verifiquen en el Código Civil. Entonces, observen el lenguaje que estoy utilizando en la pregunta 3 para que sea dada la respuesta con las opciones de la pregunta 4. Ahora, aparecen otros escenarios. Aparece un segundo escenario. En el taller que ustedes tenían antes de hoy, estos escenarios no estaban. Los he complementado teniendo en cuenta las preguntas que ustedes mismos han hecho. Entonces, hay varios escenarios. El primer escenario fue el que acabo de leer. El segundo escenario tiene que ver con el artículo 539 del Código General del Proceso. Se llama requisitos de la solicitud de trámite de negociación de deuda. Entonces, esta opción iría antes de instaurar la demanda del encabezado. Acá en el encabezado dice instaurar una demanda ejecutiva. ¿Sí? Antes de eso, podemos poner en práctica el artículo 539 del CGP, donde dice que se pueden hacer una solicitud de trámite de negociación de deuda. Esto es lo que en los decretos del estado de emergencia ha llamado el gobierno acuerdos privados. Entonces dice, la solicitud de trámite de negociación de deuda podrá ser presentada directamente por el deudor o a través del apoderado judicial y ella anexará los siguientes documentos. O sea, es un acuerdo privado. Este se da cuando